Bueno, nosotros somos del Grupo 23, estábamos trabajando con la empresa CTCA. CTCA es una empresa, pasa a la siguiente. ¿Está bien? ¿Está la presentación? No estamos viendo. Ahí está. Perfecto. CTCA es una empresa de tecnología dedicada al diseño, análisis, desarrollo e implementación de sistemas, aplicativos y productos de tecnología enfocados principalmente al mercado de seguros. Si bien ya lo mencionamos en la presentación anterior, creemos que viene bien hacer un paneo general de las tareas que la empresa desarrollaba. Estas son el desarrollo de paquetes de software, con su correspondiente análisis, mantenimiento, tareas de consultoría y capacitación al usuario. Como así también el desarrollo de software a medida. Siguiente. El proceso crítico que habíamos seleccionado abarca la solicitud del servicio o software por parte del cliente, pasando por la evaluación de este hasta el planteo y análisis funcional de la solución. Para esto son necesarias 4 fases: la creación del incidente, el relevamiento por parte del consultor, el modelado de la solución, que es guiada por un líder del proyecto, y finalmente la elaboración del proyecto solución. Y ahora pasamos a los activos. Que durante el relevamiento que realizamos pudimos identificar más de 60, por lo que capaz no tenía mucho sentido presentarlos todos, así que enumeramos los que consideramos que afectan o son afectados de manera más directa por el proceso crítico. Por el lado de los de información, se encuentran la solicitud de apertura del incidente, que es aquella que se carga en el sistema de gestión, el CRM, y contiene los requerimientos iniciales para llevar a cabo la apertura del incidente. También el modelado del incidente, que incluye fechas claves, parámetros referidos a las horas de trabajo sobre el incidente, el número de identificación, requerimientos, servicios solicitados, etc. También la planilla de relevamiento, que contiene toda la información del incidente, que es recopilada en las tareas de consultoría, y el propio proyecto de solución. Dentro de software, no, la anterior sería. Todo. Perdón, pero no tengo internet y se me va, entonces no puedo... No. ¿Ahí? Sí, se ve. Dentro de software se encuentra la herramienta de desarrollo GeneXus 17, los sistemas gestores de base de datos, el CRM SAC para el registro del incidente y la interacción con los clientes, y el Gauss multiplataforma, que actualmente es el paquete de software más solicitado por las empresas aseguradoras. En hardware, bueno, obviamente las PCs de escritorio y las notebooks, que son herramientas fundamentales, el router, el UPS para evitar pérdidas de información por fallas en el suministro eléctrico, y el file server, que sirve como apoyo de almacenamiento para la documentación que es considerada secundaria por la empresa. Por el lado de los activos de soporte, como es de esperar, se encuentran las bases de datos y los servidores cloud provistos por Amazon, principalmente los de producción y el reservado para GeneXus. En cuanto a los servicios, es imprescindible la existencia en simultáneo de electricidad e internet y los servicios de Amazon ya mencionados. Siguiente. Ya pasó, ahí está. Bueno, yo voy a hablar de los riesgos más severos. El primero de ellos es la pérdida de conexión de los servidores de bases de datos debido a la rotura del switch de red principal. Los usuarios de SRM SAC no pueden acceder al sistema de gestión debido a que se produce una rotura en el switch o conmutador principal, que es utilizado para la interconexión de los servidores que alojan las bases de datos en la red local. Y a causa de un desperfecto electrónico, por falta de mantenimiento y controles, estos no pueden acceder a ellos. Otro riesgo es la falla de liberación de parches y o versiones. Una vez que el cliente soluciona un cambio de producto, se lleva a cabo el desarrollo e implementación del mismo.
Pero una vez que se libera el producto finalizado, las modificaciones en las versiones y o parches generan conflictos con otras funciones del sistema, ya que el sistema Gauss-MP no está codificado en módulos. Malware en la PC de un empleado con acceso a CRM-SAC. El consultor con acceso a CMR-SAC utiliza una descarga indebida de un archivo infectado con malware y esta amenaza actúa directamente sobre la confidencialidad e integridad del sistema de gestión al momento en el que el usuario ingresa y opera con él, registrando el proceso de relevamiento. Corte y pérdida de suministro electrónico y fallo en los UPS. Se producen pérdidas de datos en equipos de producción debido a abruptos cortes e inestabilidad en la línea eléctrica y a fallos en el funcionamiento de la UPS al momento de intentar reconectar el suministro eléctrico por falta de tareas de mantenimiento sobre los mismos. Otros riesgos son el acceso no autorizado de documentación en la nube, que un usuario ajeno a la empresa acceda a documentación de confidencialidad debido a que el consultor, luego de efectuar el relevamiento, almacena documentación e información obtenida, pero no la configura correctamente, y entonces esto no tiene las restricciones de acceso correctos, y puede acceder gente externa. Pérdida de servicio financiero debido a la quiebra, que es que la empresa que presta servicio financiero quiebra y se dificulta la lectura de las bases de datos de finanzas, ya que los empleados no tienen conocimientos para identificar y manipular los datos que se encuentran en ella. Corte de servicio de Internet y VPN con clientes, que este corte provoca limitación de resolución de problemas, capacidad y rapidez de respuesta de los clientes. Otro riesgo es imposibilidad de GeneXus de prestar servicio. La versión actual de GeneXus es incompatible con nuevas versiones de Windows, y al no actualizar GeneXus, queda obsoleto con las versiones de Windows, por lo que deja de funcionar. Y el último es pérdida completa de almacenamiento en servidores físicos por descompostura o rotura. Debido a falta de mantenimiento en el file server, se produce una descompostura del mismo, provocando la imposibilidad de su operación para almacenar con archivos de documentos que se encuentran en este. Bueno, ahora pasaremos a desarrollar el riesgo que consideramos más severo, luego de efectuar un análisis cualitativo del primer listado que presentamos de los riesgos. En este caso nos centraremos en el riesgo de perder la conexión con los servidores de base de datos que son provistos por Amazon Web Service, debido a una rotura del switch de la red principal a causa de una falta de controles y mantenimiento en toda la infraestructura de red, provocando la rotura de este conmutador. Bueno, este riesgo, como se dijo antes, basado en la clasificación del SEI, un riesgo de falla de sistema de tecnología, de hardware, y lo clasificamos como mantenimiento debido a que se materializa por una insuficiencia de estas tareas. La siguiente. Bueno, por otro lado, este riesgo afecta a diversas tareas de la empresa relacionadas con el proceso crítico, ya sea desde el ingreso al sistema de gestión del CRM-SAC, ya que provoca que se pierda la conexión y se caiga el mismo, como por ejemplo otro tipo de actividades que pueden estar llevándose a cabo por distintos empleados de la empresa, como por ejemplo el diario proyecto, estando operando con el sistema y registrando documentación con el incidente o ajustando algunos parámetros referidos al proyecto de solución y que se caiga el mismo, produciendo que se interrumpa todo este proceso. Por lo tanto, la persona afectada son aquel personal que tiene acceso al sistema, tiene credenciales de acceso al mismo y tiene la capacidad y competencias para operar con el mismo. Bueno, los activos afectados principalmente son justamente el sistema de gestión, el CRM-SAC, que pierde la conexión con las bases de datos que están alojadas en los servidores de Amazon. Bueno, el agente de la amenaza es un agente interno. El contacto es aleatorio, ya que bueno, es una falla imprevista.
la capacidad de la amenaza es alta, ya que afecta a todo el sistema, provocando la imposibilidad de acceder al mismo y seguir operando con el mismo para llevar a cabo nuestro proceso crítico, ya que es totalmente necesario su disponibilidad. Bueno, después la detección la capacidad de detección es alta, ya que el sistema es constantemente utilizado y se detecta ni bien se cae el mismo. Por otro lado, bueno, obviamente la productividad de nuestro proceso crítico se ve repercutida, ya que el mismo es interrumpido hasta recuperada la conexión con los servidores de base de datos. Por otro lado, el costo no tiene una valoración directa, pero puede basarse en los costos de reparar la conexión, reemplazar el switch y también todo aquello resultante de la interrupción de los procesos afectados que que se están llevando a cabo mediante el uso del sistema de gestión. Por otro lado, la sensibilidad de la empresa se ve repercutida ante la materialización de este riesgo, eh, provocando una pérdida en la reputación, ya que puede verse como una empresa poco seria que no tiene los debidos cuidados o no efectúa los controles ni las tareas de mantenimiento necesarias sobre su infraestructura de red. Y por otro lado, el volumen de este riesgo puede ser catastrófico, ya que puede afectar a múltiples usuarios o empleados que están efectuando, por ejemplo, en paralelo el tratamiento de distintos incidentes o soluciones de clientes, ya sea atendiendo los mismos o configurando diversos aspectos de los mismos relacionados a los proyectos de solución, y todos estos procesos se verían afectados ante la materialización de este riesgo. Bueno, la respuesta de la empresa sería, ni bien ocurre el fallo, la caída del sistema, es notificarse con el área de infraestructura y que el personal técnico de esa área intente buscar la solución de la forma más rápida posible para recuperar la conexión y el servicio del sistema. Bueno, a partir de todo este análisis, establecimos una probabilidad de menos del 10%, con un puntaje de 2 en nuestra escala de 1 al 5, pero con un impacto muy alto, ya que el proceso crítico se ha interrumpido, lo que conlleva una severidad de 10 puntos. Bueno, la siguiente. Ahora pasando con las consecuencias, bueno, se produce la insatisfacción y descontento de los clientes de la empresa, ya que puede haber muchos clientes los cuales no pueden ser atendidos ni registrados sus incidentes, sus solicitudes de incidentes. Por otro lado, bueno, el proceso crítico se ha interrumpido y esto puede provocar retrasos en la elaboración del proyecto de solución, por ejemplo, y continuar con las otras fases de todo el proceso. Además, bueno, al perder la conexión y el sistema no se puede ni consultar ni registrar nueva documentación e información en la base de datos. Y además, también hay clientes con acceso al sistema que pueden detectar este riesgo en los casos de que, por ejemplo, ellos deseen registrar su incidente por su cuenta con la operación del sistema, y esto sería afectado, obviamente. Bueno, siguiendo ahora con las estrategias que planteamos para mitigar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de este riesgo. Bueno, en primer lugar, establecimos una estrategia de transferir el riesgo, de contratando a un servicio técnico a un tercero, asegurando todo el mantenimiento de la red, de la infraestructura, y, por ejemplo, asegurando la provisión de un nuevo switch en caso de una rotura. Por otro lado, también planteamos diversas estrategias para la mitigación del riesgo. En primer lugar, mitigando la probabilidad de ocurrencia del mismo, se pueden aplicar distintos controles periódicos al hardware de la red, al hardware de red y toda la infraestructura, actuando de forma proactiva, tratando de predecir y disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos de este tipo, y así obviamente que ocurran los mismos. Por otro lado, se puede también reforzar todo el equipo de infraestructura mejorando todos los componentes con mejores equipos y más robustos, que sean menos propensos a sufrir fallas o de compostura. Y por otro lado, se pueden tener equipos listos para ser reemplazados en caso de que el riesgo se
materialice, provocando que se pueda recuperar la conexión de una forma más rápida, y esto conllevaría a reducir el impacto del riesgo. Bueno, siguiente. Bueno, con respecto a los controles de estas estrategias, tenemos que para la estrategia de transferir, tenemos el control de supervisión y revisión de los servidores, de los servicios prestados por terceros, que las evidencias objetivas de este control son los contratos con los proveedores, donde se estipula el servicio que se va a prestar y las atribuciones de ese servicio. Y luego para las estrategias de mitigar tenemos el mantenimiento de los equipos, que las evidencias son las planillas de las tareas de mantenimiento realizadas, la gestión de las vulnerabilidades técnicas y la cadena de suministro en tecnologías de la información y comunicaciones, y como evidencias objetivas tenemos la factura de las compras realizadas con los nuevos componentes técnicos, y una planilla con el estado de estos equipos junto a sus fallas descriptas. Y por último tenemos el inventario de activos y las instalaciones de suministros, que como en las evidencias objetivas tenemos justamente el inventario de activos del hardware de repuesto y la revisión de estado de los equipos de repuesto y los protocolos de instalación. Siguiente. Pasando a analizar el riesgo residual, luego de aplicar todas las estrategias mencionadas, podemos ver que la severidad del riesgo se ve reducida en gran medida, tanto en probabilidad como en impacto. Aplicando los controles periódicos que mencionamos al hardware de red, evaluando la falla y reforzando todo el equipo de red con mejores componentes, estimamos que podemos reducir la probabilidad de materialización del riesgo a menos de un 3%. Por otro lado, teniendo equipos de repuesto como mencioné antes, o en el caso de la estrategia de transferir, contratando el servicio técnico de un tercero para el mantenimiento o reemplazo de switch en caso de materialización del riesgo, se logra reducir el impacto en gran medida a una escala de bajo. Sin embargo, bueno, esta última estrategia especialmente provoca va que siga existiendo la probabilidad de incumplimiento de contrato por parte de este tercero. Bueno, y además el riesgo residual resulta en que, bueno, el sistema si ocurre el riesgo, se va a caer igual, nada más que va a ser más rápida su recuperación y el impacto va a ser menor. Sin embargo, estos leves lapsos para recuperar el sistema con todos estos recursos ya disponibles, provoca que el proceso se interrumpa levemente, y esto puede generar unas consecuencias leves, pero que siguen estando. Bueno, y en el caso de que se materialice este riesgo, como plan de contingencia, apenas sucede el riesgo, tenemos que, si se cae el sistema durante la operación con el mismo o intentando acceder, se debe comunicar con el área de infraestructura para hacer saber del problema en la red, y el personal técnico debe proceder a evaluar la falla y conectar el switch de reemplazo para recuperar la conexión. En caso de no poder reparar el desperfecto, que tiene relación con la estrategia 4 mencionada anteriormente, de tener un switch de reemplazo en el inventario, o contactarse con el asegurador para resolver el problema en la red, reparando el switch o proveyendo uno nuevo para su reemplazo, que tiene que ver con la estrategia de transferir el riesgo a una empresa de servicio técnico. El plan de recuperación para que el proceso vuelva a su normalidad es que una vez recuperada la conexión se debe ingresar la información que no pudo registrarse en el sistema y almacenar la documentación del file server en las bases de datos del servidor. Siguiente. Y en el plan de continuidad de negocio, que es para que el proceso se pueda seguir manteniendo mientras el servicio está caído, es que si el sistema se cae durante la operación, se debe guardar manualmente la documentación con la que se estaba trabajando en el file server, y generar un nuevo documento informático que contenga toda la información que no pudo registrarse en el sistema para no perder la misma. Y si la caída del sistema se produjo durante el acceso, se debe generar manualmente un nuevo
documento informático que contenga toda la información que se deseaba registrar en el sistema y almacenarlo en el file server hasta recuperar el servicio. Siguiente. Y los controles sobre estos planes de garantía, tenemos el inventario de activos, las instalaciones de suministro, junto con la reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento, la documentación de procedimientos de operación y la disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la información. Con respecto a las evidencias objetivas relacionadas con estos controles, tenemos el inventario de equipos de hardware de repuesto, la revisión del estado de los mismos, es decir, de estos equipos, la documentación de protocolos de instalación de equipos, el informe de estado actual del file server donde se guarda la documentación, y el inventario de software de ofimática, es decir, del software de oficina, tal como Word, Excel, etc. Y con esto finaliza nuestra presentación. Bien, ¿alguna pregunta del resto de la clase? Bueno, para mí... No sé si pregunta, A ver, dale. un detalle, me gustó mucho los colores, cómo manejan la presentación. Sí, la presentación estuvo muy buena. Gracias. Muchas gracias. Gracias.